¿Me escuchan, chicos? Buenísimo. Bueno, algunas cuestiones de exámenes. El viernes tenemos el tercer parcial. Ese parcial es con cámara, ¿sí? O sea que es como los otros parciales. Vamos a dividirlos en dos aulas, como hicimos para el segundo parcial. Y la semana que viene son los recuperatorios. Eh, Si ustedes tienen en cada instancia de los parciales una nota 7 o mayor a 7, van a poder promocionar la materia. Esto es una cosa que hemos hecho este cuatrimestre, no es común. Pero bueno, una parte importante de ustedes van a tener que rendir el coloquio integrador. ¿Mm? El coloquio integrador, eh, digo esto porque me mandaron algunos mensajes por separado, unos correos, mensajes preguntando si tenían que rendirlo sí o sí ahora, marzo, abril. No. Ustedes, habitualmente, esto vale para todas las materias. Ustedes cuando prueban la cursada van a tener una nota de cursada. ¿Mm? Esa nota de cursada, o esa cursada, está vigente por un año, ¿de acuerdo? O sea, ustedes piensen que hay llamados de coloquios ahora en marzo, abril. A mitad de año va a haber otro llamado de coloquios, creo que va a ser en septiembre. Y después, habitualmente en las cursadas normales, diciembre, febrero, está el tercer llamado. ¿Mm? Eh, esta cursada que estamos haciendo ahora corresponde al segundo cuatrimestre del año pasado. Entonces van a tener tiempo hasta febrero o marzo del año que viene para rendir este coloquio que están cursando ahora. Obviamente, si ustedes no rinden el coloquio, no van a poder cursar las materias correlativas que siguen. ¿Mm? Con respecto a la cantidad de veces que se pueden presentar ahora en marzo-abril, en principio no está restringido como pasó en el cuatrimestre pasado. En principio ustedes se pueden anotar en las tres, tenemos tres fechas en Física 1. Tenemos tres fechas. En principio se podrían anotar en las tres. Si llegamos a tener un aluvión de gente, hemos puesto un número de vacantes por fecha, que no me acuerdo si son 650, creo. 650 fechas. Digamos, si se llega a pasar ese límite, si se llega a pasar ese límite, vamos a tener que dar prioridad, por lo menos la Secretaría Académica dispuso eso, se va a dar prioridad a la gente que no rindió en la fecha anterior, ¿de acuerdo? No sé si se entendió eso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tienen de estas cuestiones de exámenes? ¿Está claro todo? ¿Me quieren preguntar algo más? ¿Está claro entonces? No sé si hay alguna pregunta. Yo en realidad no los escucho. Una pregunta, el tema de recuperatorios, ¿va a ser el mismo sistema así de los parciales? Bueno, vamos a meter un Zoom. No, no, no. En los recuperatorios, mira, el tema es así. En los parciales, como hay gente que puede llegar a promocionar, se tiene que acreditar identidad. En los recuperatorios no se va a tener que acreditar identidad, entonces no se va a rendir en un aula con cámara. ¿Está bien? Los recuperatorios, acuérdense, son la semana que viene. Y Eh, sí. sí, no, disculpa. El tema, viste que en los parciales últimamente se caía el campus, había problemas de eso, ¿eso va a haber una forma de notificar si pasa? Sí, 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 va a haber sí, sí, por supuesto. Ustedes cuando entren van a ver que hay un aula donde vamos a estar algunos atendiendo todos los problemas que haya. ¿Bien? Sí, sí, sí. Muchas Eso gracias. quédense tranquilos que cuando ustedes entren, ahí hay un aula para cuestiones administrativas, cuestiones de conexión. ¿Mm? Sí, sí, van a poder conectarse. Muchas gracias. Bueno, Arián me pregunta cómo es eso que hay que aprobar dos exámenes como mínimo. Bueno, el tema es así. En general, en todas las cursadas, cuando ustedes tienen parciales, se tienen que aprobar todos los parciales, es así. Pero bueno, en esta situación de pandemia, varias materias pusieron muchos parciales. Entonces, la reglamentación del consejo directivo fue la siguiente. Para las materias que ponían más de dos parciales,
3, 4, 5 o 6 parciales, para aprobar la cursada había que tener el 66%, o sea, 2/3 partes de los parciales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en Física 1 lo implementamos de esta manera. De los 3 parciales, para aprobar la cursada tiene que tener 2 parciales bien. Obligatoriamente el segundo, el del cuerpo rígido, tiene que estar aprobado. Después pueden tener el primero o el tercero. Fíjense que en la reglamentación que yo mandé, la cátedra lo que pretende es que ustedes igual se presenten en los 3. ¿De acuerdo? O sea, no están eximidos. Si aprobaron el primero y el segundo, no están eximidos de presentarse el viernes. Se tienen que presentar. Obviamente, si les va mal, el promedio de cursada va a ser menor, ¿no? Si no se presentan o les va mal, el promedio de cursada va a ser menor. Bueno, Clara me pregunta, profe, ¿la modalidad de recuperatorio es múltiple choice o también hay que subir ejercicios a desarrollar? No, el recuperatorio va a ser múltiple choice o puede ser, Clara, ejercicios en los cuales vos tenés que hacer todas las cuentas y te piden el resultado. Vos tenés que escribir un número, ¿de acuerdo? Puede ser así también. El cuatrimestre pasado tomamos el ejercicio de cuerpo rígido, en el recuperatorio, en el cual ustedes tenían que desarrollar todo, y por ejemplo le pedía la aceleración del centro de masa en unidades del sistema internacional de tal cuerpo, digamos, de un cuerpo determinado. Supongamos que eran 2 cuerpos atados por una soga, bueno, de tal cuerpo escriba el resultado. Entonces ustedes solamente escriben ese resultado, ese número. Bueno, Lautaro me pregunta, si aprobé los primeros parciales y repruebo el tercero, ¿estoy obligado a presentarme al recuperatorio del mismo? No, en principio no. Pero bueno, si te presentás, vas a subir la nota. ¿De acuerdo? Lautaro, si te presentás al recuperatorio y lo aprobás, vas a subir la nota. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de todo este asunto, de exámenes. ¿Está todo claro? ¿Sí? No, profe, tengo una pregunta. Dale. Ya le preguntaron esto, pero ¿yo puedo presentarme más de un examen final? ¿O es solo una oportunidad? Vos, una vez que aprobás la cursada, tenés 3 veces para presentarte. La tercera vez que rendís mal el integrador, se llama, nosotros en nuestra facultad lo llamamos exámenes integradores. Una vez que te rendiste la tercera vez mal, tenés que volver a recursar la materia. Okay, gracias, profe. De nada. Acuérdense lo que les dije, ustedes tienen 1 año para rendir el examen. Pero si no tienen el examen aprobado, el integrador aprobado, por ejemplo, no pueden cursar Física 2. O sea, es obligatorio tener los integradores aprobados de la materia correlativa. Física 2 es correlativa de Física 1 y Análisis 2. Para poder cursarla tienen que tener los 2 integradores aprobados. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar con el último tema de la materia. Una consulta, profe. Dale. No sobre cuestiones administrativas, sino sobre ondas. Sí. Porque vio que, bueno, en cuerdas siempre, bueno, o estaba atado en los 2 lados o estaba atado solo en un lado, entonces como que se reflejaba la onda para crear ondas estacionarias. Y lo mismo con un tubo que tiene un lado cerrado. Pero ¿por qué se generan ondas estacionarias en un tubo que tiene los 2 lados abiertos? ¿Porque la onda no pasaría nomás? Está bien, está muy bien la pregunta. En realidad, vos pensá que la onda, es muy buena la pregunta, la onda llega a un lugar donde hay un cambio. O sea, vos la onda la tenés confinada entre 2 paredes, ¿está bien? La tenés confinada entre 2 paredes. De alguna manera, esa onda siente como una cierta resistencia al paso, ¿no? Porque el aire confinado entre dos paredes va a generar, de alguna manera, una cierta resistencia. Cuando se produce el cambio, ¿cuál es el cambio? Bueno, vos tenés la onda propagándose entre 2 paredes, y de golpe la onda se siente más liberada, ¿no? Entonces, ese cambio produce una onda, aunque parezca mentira, produce una onda de rebote en sentido contrario. ¿Por qué? Porque cambió el entorno. Básicamente es eso, cambió el entorno. ¿Sí? Esa es la idea. Ok. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a ver el último tema, que es redes de difracción.
para eso, hoy que vamos a tener más tiempo, vamos a hacer un repaso, porque para entender bien redes hay que hacer un repaso de interferencia y difracción. Así que tenía un par de videos que no pude pasar en las clases anteriores, que nos va a servir de repaso, y aparte de lo que vamos a ir repasando nos va a servir después para redes. Entonces, bueno, interferencia de dos fuentes, acuérdense, bueno, vamos repasando. Cuando tenemos interferencia de dos fuentes, el experimento característico es la interferencia de Young, ¿no? Llamamos D a la distancia entre las ranuras. Acuérdense que son ranuras puntuales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fuente en un punto muy alejado, en el infinito, viene a la izquierda, y cuando llega, las ondas que se producen de esa fuente son ondas planas, llegan ondas planas a estas dos ranuras. Entonces, estas dos ranuras se comportan como fuentes de ondas, ¿no? Que van a interferir. Estas dos fuentes, bueno, la idea es que tenemos ondas que son monocromáticas, y como provienen de una única fuente, la generación de las ondas van a ser ondas coherentes. Acá está el tema, que este tema es importante. Siempre estamos hablando de que las ranuras son, o las fuentes son puntuales, o sea, las ranuras son muy angostas. Fíjense esto, ranuras muy angostas. ¿Eso qué quiere decir? Que el ancho de la ranura es mucho menor con respecto a alguna magnitud, alguna longitud. ¿Qué longitud tenemos característica acá? Bueno, la longitud de onda. Si el ancho, llamémoslo A o B si quieren, de las ranuras, tiene que ser mucho menor que la longitud de onda. En ese caso vamos a hablar de fuentes puntuales. Entonces, aquí, en el experimento de Young, tenemos solamente dos fuentes puntuales que están interfiriendo. Bueno, acá ya sabemos que para que haya interferencia tienen que ser fuentes monocromáticas, fuentes coherentes. Eso quiere decir que la diferencia de fase entre las fuentes es constante en el tiempo. Bueno, si llamamos D a la distancia de la pantalla, en la condición de Fraunhofer, que se llama campo lejano también, la distancia D grande es mucho mayor que la distancia D entre las ranuras. Entonces podemos aproximar este triángulo, y esta distancia que tenemos acá, que bueno, acá lo llaman, en realidad esta distancia la podemos llamar delta X. Delta X nos va a producir una diferencia de fase que llamamos delta, ¿no? Nosotros, o delta X o delta R. La diferencia de caminos, delta R o delta X, tiene que ver con esto que está acá nada más, con esta distancia. Que si tomamos este triángulo, esa diferencia de caminos es D por seno de tita. Eso nos va a dar como en las ondas tenemos K delta R o K delta X, eso nos da un desfasaje, ¿no?, entre las ondas, que es justamente, lo llamamos delta el desfasaje, entre una onda y otra, que es el número de onda por la diferencia de caminos directamente. El número de onda se puede escribir en función de la longitud de onda. Entonces el desfasaje es esto, básicamente, ¿no? Entonces, acuérdense, para que haya interferencia constructiva, el desfasaje, el delta, tiene que ser 2pi, 4pi o 0, ¿no? En ese caso las ondas se van a sumar. Y para que haya interferencia destructiva a un 0, el desfasaje ese tiene que ser pi, 3pi, o sea, un número de veces impar pi. Bueno, en la hipótesis de campo lejano, esto es algo que vamos a usar en la mayoría de los problemas, chicos. Fíjense esto, esta expresión, seguramente habrán hecho algún problema ya. Esta expresión, como la distancia, la pantalla está tan alejada, los ángulos estos son chiquitos. Entonces, si escribimos al tita en radianes, acuérdense que el tita tiene que estar en radianes, el tita, el seno de tita, la tangente de tita, son equivalentes, ¿no? O sea, son la misma función en realidad, si el tita está escrito en radianes. Y podemos entonces escribir
la tangente de θ como la distancia I en la pantalla dividido la distancia a la que se encuentra la pantalla. ¿Mm? Bueno, la condición de máximo, como decíamos recién, era que el desfasaje es 2mπ, o sea, 0, 2π, 4π, o lo que es lo mismo, esto ya lo habíamos visto, para que haya un máximo, la condición sobre la diferencia de caminos, si DC notita la diferencia de caminos, si yo tengo que la diferencia de camino es lambda, 2 lambda, 3 lambda, o sea, se superpone exactamente una longitud de onda, entonces vamos a tener interferencia constructiva. ¿Mm? Bueno, de acá podemos sacar, si usamos esta expresión, ¿no? Si usamos esta expresión, y usamos esta, ponemos el seno de θ I sobre D, vamos a sacar la condición, esta es la condición de los máximos, ¿no? O sea, sobre la pantalla, a una distancia I del punto de simetría, vamos a tener los máximos, ¿no? Y acuérdense que la intensidad tiene una forma, ¿sí? Tiene una forma en función de delta, por ejemplo, ¿no? En función de delta. Esto escrito en función de delta se puede escribir también en función de I, porque nosotros tenemos lo que es delta. Delta es K seno de θ, ¿no? O sea, podríamos poner, en vez de ponerlo en función de delta, podríamos poner en función de I. Fíjense que acá, a ver, vamos a ver si esto me da bola. No, ahí estamos. Fíjense que yo puedo poner el delta, lo pongo como 2pi sobre lambda, 2pi sobre lambda. Bueno, D, en lugar de seno de θ, vamos a poner I sobre D. Entonces, yo podría reemplazar el delta acá y escribo cómo es la intensidad, cómo es la intensidad en función de la coordenada de I. En función de la coordenada de I. Y bueno, voy a tener un gráfico que es tipo coseno cuadrado. Una cosa que ustedes no me preguntaron, pero que es interesante ver, es que a medida que nos alejamos, ¿sí?, del centro, digamos, la intensidad no decrece. O sea, en esta aproximación, fíjense, el coseno cuadrado siempre vale lo mismo, ¿no? Entonces la intensidad no decrece. Esto es un poco un repaso digamos, de interferencia de dos fuentes, el experimento de Young. Ustedes me van parando si tienen dudas. Entonces ya sabemos que cuando tenemos dos rendijas puntuales, ¿no? O sea, dos fuentes puntuales. Dos rendijas angostas, ¿sí? Dos rendijas angostas. Ya sabemos que la intensidad en la pantalla respeta esta función coseno cuadrado de delta sobre 2. Donde tenemos las zonas iluminadas, ¿sí?, que están acá, zonas iluminadas, franjas iluminadas, y las franjas oscuras. Bueno, los casos límites son, bueno, cuando los fasores están en fase, o sea, la diferencia de fase es 0, o cuando la diferencia de fase es pi, que ahí están en contrafase. Entonces tenemos interferencia destructiva, que son las zonas oscuras. ¿Está bien? Bueno, acá tengo, del video que les mostré la otra vez, hay una primera parte que es interesante ver, que es la parte de interferencia, que no la vimos. Así que vamos a mostrarles ese video. En todo caso, vemos de hacer algún comentario. The waves coming out of each of the holes can be thought of as sine waves that travel out in all directions. Bueno, ahí lo que nos están diciendo es que, bueno, si tengo una única fuente puntual, bueno, desde esa fuente puntual salen ondas en todas las direcciones, ondas que son iguales. A
ver si podemos continuar con esto. The waves, as seen along a one-dimensional line, can be thought of as just a single sine wave. At any given point, the interference pattern formed by the two waves from the Bueno, ahí lo que está haciendo, están poniendo ahora dos fuentes puntuales y vemos las dos ondas tipo seno, ¿está bien? Y lo que nos está diciendo es que dependiendo de la posición en la pantalla, ¿no? Que está acá a la derecha, ¿no? La interferencia va a ser constructiva, destructiva. At any given point, the interference pattern formed by the two waves from the poles can be thought of as the sum of the two sine waves along the intersecting lines coming from the two poles. O sea, fíjense acá, dependiendo de cuál es el ángulo, vamos a tener una diferencia de caminos distinta, ¿no? La diferencia de caminos, acuérdense, tiene que ver con esta distancia. Entonces, dependiendo del ángulo, estas ondas van a interferir constructivamente, destructivamente, o bueno, o valores intermedios. Eso es lo que nos está diciendo acá. Fíjense ahí cuando está llegando, ¿no? Las dos ondas llegan en fase a la parte central, ¿no? Entonces ahí hay una interferencia constructiva. When the peaks of two sine waves occur at the same time, we say that the two waves are in phase. Decimos que las ondas están en fase, ¿no? En esa posición. Since both sine waves are created by the same original wave, which passes through both poles at the same time, the two sine waves are always in phase at the moment when they exit the poles. The two sine waves are also in phase for any point for which the distances from the two poles are equal. The distances from the two poles will no longer be equal if the angle of this yellow line changes. Bueno, acá lo que dice es que la distancia, de alguna manera, o los caminos distintos, ¿no? Que van a hacer cada onda, tiene que ver con el ángulo de esa línea amarilla con respecto al horizontal. The more the angle of this yellow line changes, the greater the difference in distances from the two poles. The greater the difference in the distances from the two poles, the greater the difference in the phases of the two sine waves. The strength of the interference pattern at each point is the sum of these two sine waves. Acá lo que nos dice es que cada patrón de interferencia tiene que ver con la suma de esos dos ondas seno, ¿no? O sea, son dos funciones seno que se están sumando. Entonces, lo que va a mostrar a continuación es cómo sumar dos senos donde uno está desfasado con respecto a otro, ¿no? Entonces se mete ahora con toda la función, con la función seno y cómo sumar dos senos, básicamente, con fases distintas. A sine wave can be represented graphically like this. Acá está representando la función seno nada más. La función seno en función del ángulo. Es eso solo.
Es solo una función seno. Fíjense que ahora se va a ver bien la función seno, ¿no? Él hace una representación con esta bolita que está girando alrededor de un eje, y ahí vemos, fíjense, cómo se ve bien la función seno, que básicamente sería la componente y en función del ángulo. O sea, la componente y es la componente vertical, y la componente horizontal es el ángulo, ¿no? Ahora fíjense que va a sumar dos senos distintos, pero que tienen, lo que tienen distinto es la amplitud. Si la amplitud es distinta, pero no están desfasados uno con respecto de otro, la función no presenta mayor problema. Nosotros lo que queremos es desfasar un seno con respecto al otro. Esto es un poco la representación de fasores, ¿no? Ahora fíjense, a una le pone una fase. El rojo tiene una fase de pi sobre 3 con respecto al azul. O sea, tenemos fasores ahí. Tenemos dos fasores que se están sumando. Therefore, the sum of two sine waves of the same frequency is always another sine wave of the exact same frequency, but with a different amplitude and phase. Acá lo que nos dice es que la suma de dos funciones, seno, que tiene una fase, una con respecto a la otra, por ejemplo, era menos pi sobre 3, nos dice que también nos da una función seno, cuya amplitud es distinta a las otras dos. La amplitud sale usando los fasores, ¿no? Yo tengo un fasor azul, tengo un fasor rojo, y el fasor resultante es este que está acá, ¿no? Esa es la manera de sacar el fasor resultante, ¿no? Suma de dos fasores. Acuérdense, los fasores, con los fasores estamos representando a las ondas. Uy, perdón, acá hice lío. Vamos por acá más o menos. The amplitude of the sum is represented by the length of this green line. Cada fasor representa la onda de cada fuente. Tenemos dos fuentes acá. In the case of the sine waves coming from our two small holes, the two waves have the same amplitude and frequency, but different phases. Ahora lo que va a hacer es agregarle una fase phi. Está bien, esa fase phi es debido a la diferencia de caminos. As the angle of this yellow line changes, the difference in phases increases. Claro, cuando el ángulo de la línea amarilla cambia, la diferencia de fase se incrementa, eso es lo que dice, ¿no? Fíjense, ¿qué quiere decir que cambie la diferencia, el ángulo? Que cambie, pasa esto, ¿no? Estamos sumando dos fasores donde el ángulo va entre 0 y 2pi. Fíjense que cuando es exactamente pi, ahí tenemos interferencia destructiva. Y acá tenemos interferencia constructiva cuando el ángulo es 0 o 2pi. Estamos sumando fasores acá. In some cases, their sum has a very large amplitude, and in other cases,
their sum has an amplitude of 0. As the angle of the yellow line changes, the sum of the two sine waves increases and decreases, as is shown by the length of the green line. This is why a striped pattern is produced. Now, instead of two small holes, let us consider the case. Bueno, eso quería mostrarles respecto a los patrones de interferencia, que básicamente son sumas de dos funciones seno, donde, digamos, lo que tenemos es que la fase de una de las funciones, o la diferencia de fase entre las dos funciones, está dependiendo de la diferencia de caminos. Y eso tiene que ver con el ángulo, básicamente, con el ángulo de la línea amarilla, ¿no? Entonces, este video está muy lindo porque, bueno, muestra cómo sumamos fasores, dependiendo de cuánto es la diferencia de fase entre una onda y la otra. Bueno, después hablamos de interferencia de n fuentes, ¿no? Lo que habíamos encontrado es que si yo tenía n fuentes puntuales, siempre estamos hablando, si yo tengo, bueno, dos fuentes puntuales, sabemos, es lo que acabamos de ver, cuando tenemos tres fuentes puntuales, ¿sí? Bueno, empieza a haber máximos secundarios. Si son tres, hay un máximo secundario y dos franjas oscuras. Si es cuatro, hay dos máximos secundarios y tres franjas oscuras. A medida que vamos incrementando el número de fuentes puntuales, los máximos principales, que están ubicados siempre en la misma posición, independientemente del número de fuentes, esos máximos principales se incrementan muchísimo su intensidad. Y los máximos secundarios empiezan a hacerse cada vez más chicos, ¿no? Si n es terriblemente grande, no sé, 1000, 10.000, que es lo que pasa en las redes de difracción, bueno, todo lo secundario desaparece y solamente vamos a tener los máximos en la zona de los máximos principales. Nosotros encontramos la vez pasada la expresión para calcular la intensidad cuando tenemos n fuentes puntuales. En realidad esto no lo vimos en detalle. Vimos que había una expresión que era de este estilo. Una cosa que es interesante, si ustedes tienen tiempo, es muy lindo para ver, grafiquen cómo es esta fórmula con un graficador. Por ejemplo, el Excel no es el mejor, pero bueno, si tienen el Excel en el Office, pueden hacerlo. Pongan distintos valores de delta. El delta es un ángulo, ¿no? El delta va entre 0 y 2pi, por ejemplo. Pongan distintos valores de delta y vean, grafiquen esto en función de n. Van poniendo distintos valores de n y van a ver estas formas, exactamente estas formas, ¿no? O sea, es muy lindo de ver. También podrían graficar la otra expresión, la de interferencia de dos fuentes. Acuérdense de los máximos principales, están, bueno, acá pues llamamos el parámetro gamma a delta sobre 2. Delta es la diferencia de fase. Pero bueno, ya habíamos dicho que los máximos principales están para delta igual a 2mpi, ¿no? O lo que es lo mismo, gamma igual a m por pi. Esto es lo que encontramos la vez pasada. ¿Sí? Bueno, habíamos visto también una seguidilla de cómo eran los máximos, los ceros y los máximos secundarios, y dependiendo del número de rendijas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos n rendijas, bueno, tenemos los máximos principales siempre en la misma posición, o sea, para delta igual a 2mpi. Si tenemos n rendijas, vamos a tener n menos 1 ceros,
y n menos 2 máximos secundarios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Acuérdense que a medida que agregamos n, aumentamos n, la intensidad se va aumentando. La otra cosa que vimos la vez pasada es que el ancho del pico principal se va reduciendo con el aumento de n. Y eso tiene que ver con que el primer cero, ¿no? El primer cero, fíjense, la posición del primer cero decrece, la posición del primer cero decrece con n, ¿no? A medida que se va incrementando n, la posición del primer cero, ustedes piensen esto, ¿no? Yo tengo los máximos principales en, por ejemplo, en 0 grados, en 2pi, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que, por ejemplo, si yo tengo n rendijas, el primer cero está en la posición 2pi sobre n. Eso lo que me está diciendo es que, por ejemplo, el máximo principal lo dibujo acá, ¿no? Este es el máximo principal. El ancho del máximo principal, está dependiendo de la posición donde se encuentra el primer cero. A medida que incrementamos n, ese primer cero se va corriendo hacia la izquierda. Entonces, el máximo principal va reduciendo su ancho, ¿no? Se hace cada vez más angosto. Esto es un poco un repaso de lo que vimos de la interferencia de n rendijas puntuales. Una consulta, profe. Sí. ¿Todos los máximos secundarios tienen la misma intensidad? No tienen toda la misma intensidad. Fíjate que eso lo vimos la vez pasada. Bueno, acá no se ve bien de este gráfico, pero a medida que te vas yendo hacia el medio, digamos, tenés los máximos principales acá, ¿sí? A medida que te vas yendo hacia el medio, hacia la zona central, digamos, los máximos se hacen más chicos, ¿no? Yo mostré unos gráficos la vez pasada donde se vea más evidente, ¿no? Todos estos máximos secundarios, primero, son de intensidad bastante más chica que el máximo principal. Pero no son todos de igual intensidad, sino que son de intensidades parecidas, pero van decreciendo. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, hacemos un repasito de difracción. Ahora, en difracción, la gran diferencia con interferencia en la difracción es que nosotros ahora tenemos ranuras, por ejemplo, acá tenemos difracción de una rendija. Tengo una ranura que no es angosta, sino que es ancha. Ancha comparada con ¿qué? Con la longitud de onda, ¿no? Es del orden de la longitud de onda. Entonces lo que vimos la vez pasada es que a lo largo de toda la rendija vamos a tener fuentes, infinitas fuentes, distribuidas. Y estas infinitas fuentes son las que producen la difracción. El patrón de difracción que vimos la vez pasada es un patrón bien distinto a la interferencia. El patrón de difracción tiene una campana principal, ¿sí? Y después tiene ceros y tiene máximos secundarios que se hacen cada vez más chicos, ¿no? Este es el patrón de difracción. Siempre estamos considerando que estamos en la condición de campo lejano, o sea que la pantalla está alejada. Y bueno, acá tenemos el patrón de difracción, donde vemos bien la parte central, vemos bien iluminada la parte central, después empieza a ver las posiciones de los mínimos, y después empieza a ver los máximos secundarios. Bueno, si estamos en la situación de campo lejano, tenemos esta aproximación que ya hablamos, y lo que se usa habitualmente para difracción, lo que nosotros vamos a pedirle en los exámenes, es la condición de mínimo, o sea, la posición donde se encuentran los ceros. Y esto es cierto, a ver si lo puse por ahí, no está puesto, vamos a aclararlo, que esto es importante. Esto es cierto para m distinto de 0, acuérdense, m distinto de 0. M distinto de 0. O sea, de esta manera sacamos los mínimos. ¿Qué son los mínimos? La posición donde están los ceros. Esta posición. En m igual a 0 es el máximo central, ¿no? El máximo central
tiene m igual a 0, entonces esta condición no es cierta para m igual a 0. Entonces todo esto, esta es la posición de los mínimos de difracción. Usamos esta expresión para calcular esa posición de los mínimos. Fíjense, algo que habíamos comentado la vez pasada, que a medida que aumentamos el ancho, ¿qué pasa con la campana? Bueno, si esto aumenta, ¿qué pasa con el i del mínimo? ¿Qué pasa con el i del mínimo si el b aumenta? Se hace más chico. Se hace más chico, ¿no es cierto? O al revés, si lo achicamos, ¿sí? Si la ranura la achicamos, el i del mínimo se hace más grande. O sea, a medida que achicamos la ranura, la campana se va ensanchando. Esa es la cuestión que habíamos visto, ¿no? Eso también se logra si yo tengo la misma ranura y voy cambiando la longitud de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para ensanchar la ranura, ensanchar la campana? Bueno, para ensanchar la campana lo que tengo que hacer es aumentar la longitud de onda, ¿no? O sea, si yo aumento la longitud de onda, si mantengo el B fijo, y B, si el B está fijo, ¿no? Y si lambda aumenta, lo que vamos a ver es que el i del mínimo se incrementa, o sea que la campana se hace más ancha, ¿no? Esa es una manera de ver cuándo se hace más ancha la campana. Campana más ancha, esa es una manera. La otra manera es, si el lambda está fijo, para aumentar la campana, el B tiene que disminuir. O sea, de esa manera hacemos la campana más ancha. ¿Está bien? Eso es lo que vemos en los patrones de difracción. Esa es la dependencia con el ancho de la ranura y con la longitud de onda. Una pregunta. Sí. ¿Hay alguna relación entre el ancho de la franja principal, del máximo principal y el ancho de la ranura? Sí, claro, la tenés acá, ¿no? Digamos, la campana principal tiene, fíjate, campana principal, lo vamos a poner acá, el ancho, vamos a llamarlo, si vos querés, delta I, llamémoslo así. ¿Cómo lo calculamos eso? Bueno, con m igual a 1, ¿no? Con m igual a 1 saco este 0, ¿no es cierto? M igual a 1. Si yo pongo m igual a 1, saco el primer 0. El primer 0 es lambda d sobre b, ¿sí? Ese es el primer 0. El delta I es 2 veces, porque es simétrico de un lado y del otro. Entonces el delta I, el ancho de la campana principal, es 2 veces lambda d sobre b. Entonces acá vemos la relación que vos preguntabas, ¿no? El ancho de la campana con el ancho de la ranura. Cuando hacemos más chico la ranura, el ancho de la campana se va incrementando. ¿Está bien eso? Otra cosa que habíamos hablado la otra vez era que los máximos secundarios tienen un ancho, la mitad del máximo principal. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos la expresión que permite calcular la intensidad en función de un parámetro beta. El beta, fíjense que en realidad depende, bueno, de θ, igual que siempre, ¿no? Este θ es el ángulo. El K es 2pi sobre lambda. Así que, bueno, de acá podemos sacar el parámetro beta. Esto también es interesante si ustedes lo hacen.
o sea, tomen valores de θ, o sea, esto para que ustedes lo grafiquen con algún graficador, el Excel o lo que sea, grafiquen esto, ¿no? Ponen valores, ponen una planilla. ¿Saben trabajar con Excel? ¿Sí o no? ¿Saben o no saben? Con GeoGebra también se podría hacer. ¿Cómo? Con GeoGebra. Sí, claro, por supuesto. Sí, mejor. Sí. Si saben trabajar con eso, mejor. Ustedes como ingenieros, como estudiantes de ingeniería, tienen que empezar a aprender a trabajar con planillas de cálculo, con graficadores, con programas de grafiquen. Entonces es muy interesante que ustedes, bueno, pongan en una planilla de Excel o de lo que sea, esta función, donde al θ le dan valores, ¿no? El θ le dan valores, por ejemplo, desde 0, ¿sí? Desde 0 hasta 2pi, por ejemplo, lo pueden hacer de una décima, 0, 0,1, 0,2, así siguiendo, hasta llegar a 2pi, que es 6,28, ¿no? Hacen una columna con esos valores de θ, ponen esta función, que es una función simple, que permite calcular beta, y después con el cálculo de beta, escriben esta función. Y es muy lindo ver este tipo de gráficos. Y después van cambiando los parámetros, van cambiando beta, va cambiando b, perdón, y van a ver cómo va cambiando la campana esta. Entonces, eso es interesante de hacer. Bueno, tenemos el máximo principal, los máximos secundarios, acá hay una fórmula de dónde sacarlas aproximadamente, pero bueno, estos no son tan importantes. Acá lo que importa es la posición de los ceros. De nuevo, acuérdense, no está puesto acá tampoco en esta transparencia, vamos a agregarlo. La posición de los ceros se puede determinar con, hay que determinarla con m distinto de 0. Acá hay que agregar eso. Esta expresión para calcular los ceros, los mínimos de i, es para m distinto de 0. Bueno, otro videito de otra parte, de ese video tan largo que yo lo dividí en 3. Yo a la vez pasada les mostré una parte, ahora vamos a mostrarles la tercera parte, que es la parte de difracción, que me parece muy interesante. Presten atención cómo hace la suma cuando tenemos, vieron que recién en el video que les mostré antes, estaba sumando fasores, eran 2 fasores, ¿está bien? Eran 2 fuentes nada más. Bueno, acá lo que va a hacer es empezar a sumar cada vez más fuentes, 3 fuentes, 4 fuentes, 5 fuentes, muchas fuentes, ¿no? Entonces es interesante ver esto. Bueno, veamos el video este. The single large hole can be thought of as a number of small holes that are right next to each other. Uy, perdón, hice lío acá. A sine wave comes out of each of these holes, and these sine waves add together. Mira, acá está sumando 5 fuentes. Equivale a sumar 5 fasores, ¿no? As before, as the angle of this yellow line changes, the differences in the phases of the sine waves increases. As the differences in the phases of the sine waves increases, this can be represented as shown. Bueno, fíjense, acá tenemos los 5 fasores que están todos en fase, ¿ven? Ahora lo que va a hacer, va a empezar a aplicarle una diferencia de fase entre uno y otro. Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué hay una diferencia de fase entre uno y otro? Bueno, porque a medida que va cambiando el ángulo de la línea amarilla, se empiezan a desfasar una onda con respecto a la otra, porque los caminos son distintos. Eso es interesante. Fíjense, el verde es la onda resultante. Fíjense
que hay un momento, ahora vamos a verlo, donde la onda resultante tiene una amplitud cero. Eso coincide con el primer cero. ¿Mm? Ahí está el primer cero. Here, as the difference in phases increases, the amplitude of the sum of all the sine waves goes up and down as before, and this again creates a striped pattern. This time, however, each peak in the sum of the sine waves is smaller than the one before it. This means that the amplitude of the wave becomes much smaller as the angle of this yellow line increases. Now let's consider another scenario where the hole is even bigger. Ahora va a incrementar el tamaño de la ranura. Ahora son muchas más fuentes. In this case, this can be thought of as an even larger number of small holes next to each other. As before, each of these holes generates a sine wave, and all these sine waves add together. Ahí está haciendo la interferencia de muchas más As the fuentes. angle of this yellow line changes, the differences in the phases of the sine waves increases. As the differences in the phases of the sine waves increases, their sum can be represented as shown. Ahí está el diagrama fasorial de muchas, ¿ven? Ahí está el primer cero. This time, as the phase between each of the sine waves changes by even a very small amount, the amplitude of the sum of all the sine waves goes down very rapidly. This means that with a larger hole, if the angle of this yellow line changes, the amplitude of the wave decreases very rapidly. For this reason, when a wave passes through a large hole, the amplitude of the wave is strong only directly in front of the hole. Bueno, fíjense que ahora va a cambiar la longitud de onda. The wave spreads out only when the hole is small relative to the size of the wavelength. Ahí tenemos un único agujero, una única fuente puntual, ¿no? If the Ahora- hole is large relative to the size of the wavelength, Fíjense, teníamos un único agujero, una única fuente puntual. El ancho de la ranura era mucho menor que la longitud de onda. Ahora la ranura es la misma, pero lo que hace es achicar mucho la longitud de onda. Entonces ahora esa ranura, digamos la misma ranura, al achicar mucho la longitud de onda, hace que haya muchas fuentes y tengamos un patrón de difracción.
Dependiendo de la longitud de onda, pasamos de tener una fuente puntual a tener una fuente ancha, digamos, ¿no? O una ranura ancha. The wave does not spread out, and instead looks like it is traveling in a straight line. Much more information is available in the video titled Waves, Light, Sound, and the Nature of Reality, and in the other videos on this channel. Please subscribe for notifications when new videos are ready. Bueno, ahí estamos. Bueno, es un poco de un repaso y me parece que es muy interesante estos dos videitos sobre interferencia y difracción. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tener ranuras anchas. Nosotros tenemos, hasta ahora vimos interferencia, que son ranuras angostas, y difracción por una ranura. Entonces ahora vamos a tener ranuras anchas. Vamos a tener los patrones de interferencia y difracción superpuestos. Si tenemos solo dos rendijas, como vimos recién, vemos el patrón de interferencia, ¿no? Con rendijas chicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos difracción? Bueno, cuando tenemos difracción, tenemos, ahora, ¿qué diferencia hay con lo que vimos antes? Bueno, que ahora tenemos ranuras que no son chicas. Estas ranuras, que tienen ancho B, el ancho es comparable con la longitud de onda. Entonces, el patrón de interferencia es este. A este patrón de interferencia se le va a sumar el patrón de difracción. El patrón de difracción es esa campana, ¿sí? Que tiene un máximo principal y después tiene los máximos secundarios. Entonces, de alguna manera, el patrón de interferencia va a estar, lo decimos así, va a estar modulado. Fíjense, el patrón de interferencia está modulado por el patrón de difracción. La línea punteada es el patrón de difracción que tenía que ver con esta expresión, ¿sí? Arriba del patrón de difracción vamos a tener el patrón de interferencia, ¿no? Que son los máximos principales. Estos máximos principales se dan cuando delta, ¿sí? Cuando delta es 2mπ. Entonces, acá ¿qué tenemos? Este es el patrón de dos rendijas anchas. O sea, a la interferencia le estamos agregando el término de difracción. El término de difracción es esta campana. Entonces, cuando tenemos una rendija, fíjense, el patrón de interferencia, el patrón de difracción es, bueno, se ve claramente la campana de difracción y los máximos secundarios. Cuando tenemos una doble rendija, vamos a empezar a ver, bueno, básicamente es esto, ¿no? Dentro del patrón de difracción vemos máximos y ceros, ¿no? Acá se ven bien en esta parte, en el primer, bueno, a ver, vamos a poner el cursor, en el primer máximo principal, acá en esta zona, vemos los dos máximos correspondientes a la interferencia. Entonces, cuando tenemos ranuras anchas, tenemos los dos fenómenos superpuestos, la interferencia y la difracción. Fíjense, cuando tenemos tres rendijas puntuales, sabemos que tenemos los máximos principales, siempre, acuérdense, para delta igual 2mπ. Pero si tenemos tres rendijas principales, vamos a tener dos franjas oscuras y un máximo secundario, ¿no? Estos sí son puntuales, pero ahora las rendijas son anchas. Cuando tenemos rendijas anchas, montado al patrón de interferencia, o modulado lo decimos de esa manera, modulado por el patrón de interferencia está el patrón de difracción. ¿Ves? Esta campana punteada es la difracción, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, como vimos acá, al patrón de interferencia lo multiplicamos por la campana, ¿sí? Al multiplicarlo por la campana, bueno, estos ceros pueden, algún máximo puede morir, ¿no? Fíjense, si yo multiplico, vamos a ver esto, a ver si me sale bien este gráfico que es medio lío.
Si yo acá le pongo la campana de difracción, vamos a ponerla así, la campana de difracción. Miren la campana de difracción que voy a poner. Voy a tomar esta campana de difracción, así, así. Bueno, y acá voy a poner el segundo máximo, ¿no? El segundo máximo lo pongo acá. Fíjense, si yo le pongo esta campana, que dibujé acá tan fea, bueno, el máximo principal de orden 0 de difracción coincide con el máximo de la campana. Pero ¿qué pasa con el máximo de orden 1? ¿Qué pasa con el máximo de orden 1? Bueno, acá yo lo hice coincidir con el primer 0 de difracción. Y entonces, ¿qué pasa con este máximo de orden 1? ¿Qué va a pasar? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Chico, puede ser. ¿Cómo? M1 se hace más chico porque se suman los patrones de interferencia. Sí, en realidad no se suman si no se multiplican, ¿no? Entonces, si vos multiplicás, fíjate, el 0 de difracción, 0 por cualquier cosa, hace que se muera, ¿no? O sea, cuando vos plantees esa suma, lo que te va a quedar es que se murió. Entonces, fíjate, acá tenemos el orden 1, el orden 0, el orden 1, el orden 2, ¿sí? El orden 2 de qué? De interferencia, ¿no? O sea, esto me está diciendo que yo tengo un máximo de interferencia acá, un máximo de interferencia acá, otro acá. Probablemente haya un máximo acá, ¿no? El del orden 3. Acá el orden 3, el máximo de interferencia de orden 3, coincide con el 0 de la campana de difracción. Y entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Bueno, se hace nula, no hay intensidad, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Este es el máximo de orden 0, el máximo de orden 1. El máximo de orden 1 está acá, es este. El máximo de orden 2. Entonces, de alguna manera, el patrón de interferencia, que acuérdense que los máximos no dependían de la distancia al 0 de la pantalla, ¿no? Eran siempre iguales los patrones de interferencia. Están modulados, están modificados por el patrón de difracción. Y entonces puede pasar que algún máximo de interferencia se vaya. ¿Por qué se va? Porque coincide con el 0 de difracción. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bueno, por lo menos uno entendió. La tengo de antes. Seguimos aproximando al seno de θ como I sobre D de distancia a la pantalla, ¿no? Sí, siempre estamos en esa hipótesis. Esa se llama hipótesis de Fraunhofer. Vos en realidad todos esos experimentos los podés hacer con una pantalla más cerca. Se llama patrón de Fresnel en ese caso. Pero bueno, a los efectos gráficos de lo que nosotros queremos mostrar, es más fácil matemáticamente plantear la condición de Fraunhofer. Porque justamente podemos aproximar el seno de θ por I sobre D. Bueno, fíjense, acá que tenemos, a ver quién se da cuenta. Bueno, ahí ya está puesto, ¿no? Entonces ya está puesto todo acá. Acá fíjense, nosotros tenemos el patrón de n con n igual a 5, ¿no? Acá tenemos 5 ranuras anchas, ¿está bien? Estas ranuras tienen un ancho B que es comparable con la longitud de onda. Acuérdense, cuando dijimos que teníamos 5 ranuras, ¿no? En la interferencia de 5 ranuras, ¿cuántos ceros tenía? A ver si están atentos de eso. ¿Cuántos ceros tenía entre máximos principales? 4 puede ser. 4, perfecto. ¿Y cuántos máximos secundarios? 3, son 2 menos. Fíjense. Acá, ¿esto qué me dice? Que yo tengo el máximo principal, perdí, a ver, ¿dónde está el cursor? Acá está el cursor, acá está, bueno. El máximo de orden 0 es este de acá, el central. El máximo principal de orden 1 es este. El máximo principal de orden 1 equivale a decir que delta
era 2pi. ¿Se acuerdan? El máximo, estamos hablando de los máximos de interferencia. El máximo de orden 2 es cuando delta es 4pi. ¿Mm? ¿Qué vemos entre máximos principales? Porque vemos entre, este es el máximo de orden 2. Bueno, si yo tomo un máximo principal y tomo el siguiente, veo 3 ceros, perdón, veo 4 ceros, veo 3 máximos secundarios, y veo, fíjense, 1, 2, 3 y 4 ceros. ¿Está bien? Como dijimos recién, 4 ceros y 3 máximos secundarios. ¿Por qué veo 4 ceros? Porque dijimos que si n es 5, la cantidad de ceros es 4. 4 ceros. Y tenemos 3 máximos secundarios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué el máximo de orden 2 me dio más chico? ¿Por qué el máximo de orden 2 me dio más chico que el máximo de orden 0? ¿Por qué este tiene una intensidad más chica que este? ¿Por qué? Por la campana de difracción puede ser. Claro, exactamente, por la campana de difracción. Porque acá tenemos rendijas que tienen un ancho comparable con la longitud de onda. Básicamente es eso. O sea, tenemos el patrón de interferencia con sus máximos todos del mismo valor, pero modulados por el máximo, por la campana de difracción. ¿Mm? Acá parecería que el máximo de orden 3 desaparece también, ¿no? El máximo principal de orden 3 desaparece, ¿por qué? Porque coincide con el patrón, con el primer mínimo de difracción. ¿Mm? Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos n rendijas? Cuando yo tengo un patrón de una red de difracción, tenemos miles, podemos tener decenas de miles de rendijas. Un buen patrón de difracción, de hecho, creo que Mario ahora, cuando explique los problemas, va a hacer un experimento. Un buen patrón de difracción es un CD, un DVD. Un DVD está formado por un montón de ranuritas, un montón de ranuritas, un CD, un montón de ranuritas, que son miles o decenas de miles de ranuras. Entonces, cuando tenemos n rendijas, lo que empieza a pasar, recuerden, lo que termina sobreviviendo nada más son los máximos principales, ¿sí? A medida que nos íbamos incrementando el número de rendijas, termina aumentando muchísimo la intensidad del máximo principal. Y los máximos secundarios se van muriendo todos, ¿no? O sea, acá tenemos una red de difracción de n rendijas iluminadas de ancho b. Cada rendija tiene un ancho b y tiene una distancia d entre sus centros, ¿no? O sea, la idea siempre es la misma, ¿no? Yo tengo que entre rendija y rendija tenemos d, un ancho d. Y b, fíjense, b es el ancho de cada rendija, ¿no? Esos son los parámetros que vamos a usar. B es el ancho de cada rendija y d es la distancia. Una pregunta, para que esto se pueda construir, ¿no? D es la distancia entre los centros, ¿no? Entre los centros de rendijas. ¿Cómo tiene que ser B y D? ¿Pueden ser cualquier cosa? O sea, por ejemplo, B puede ser más grande que D. B puede ser más grande que D. B es B larga, vamos a llamarlo así, B larga, es el ancho de las ranuras. B larga, ¿puede ser más grande que D de dedo? No. Se No. busca que no haya esa campana de difracción, ¿puede ser? Claro, yo hago una cuestión geométrica, por una cuestión de construcción, siempre el ancho de la ranura tiene que ser menor que la distancia entre ranuras, ¿sí? Porque si el ancho de la ranura fuera más grande, entonces ya no tendría ranuras, ¿sí? Tendría todo un continuo. O sea, siempre tiene que pasar esto, ¿sí? Eso lo vamos a usar después. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una interferencia de n rendijas, ¿sí? Donde tenemos los máximos principales
Bueno, acá está indicado el m, ¿no? M igual a 0, m igual a menos 1, m igual a 1, m igual a 2. Y esto está modulado por el patrón de difracción. Ahí lo tenemos, fíjense, el patrón de difracción que nos dice, fíjense, que el orden 5 de interferencia se murió. ¿Por qué se murió? Porque coincide con el primer cero de la campana de difracción. ¿Mm? ¿Está bien? Yo podría, de acá, del gráfico, inferir cuánto es n. ¿Puedo saber cuánto es n si me dan este gráfico? Sí, podés contar la cantidad de ceros y sumarle 1. Exactamente, o contamos la cantidad de máximos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tengo 6 máximos, quiere decir que tengo 7 ceros, ¿no? O sea que n va a ser 8, ¿no? Me parece. ¿Está bien lo que digo? ¿Ustedes qué piensan? Sí. O sea, ¿yo qué tengo acá? Esto quiere decir que yo tengo 8 rendijas, ¿sí? 8 rendijas, cuyo, fíjense, quinto máximo se anuló. ¿Mm? La posición del quinto máximo, ¿cómo la podemos sacar la posición del quinto máximo? Bueno, la podemos sacar así. I sobre D, ¿sí? Era D seno de tita, D seno de tita. Estoy haciendo esto, ¿no? D seno de tita, si es el quinto máximo, quiere decir que es el orden 5. Quiere decir que es 5 lambda, ¿no? Entonces, fíjense que de acá yo puedo sacar la posición, estamos hablando máximos de interferencia. Yo puedo sacar la posición del quinto máximo. De acá voy a sacar que la posición I del quinto máximo, a ver. La posición I del quinto máximo es 5 lambda D sobre D. ¿Y qué estamos viendo acá? Que esto coincide con el primer cero de la campana de difracción. ¿Cómo se sacaban los senos de la campana de difracción? Se calculaban así, B seno de tita a m lambda, ¿no? O sea, si es el primer cero, pongo lambda. Entonces de acá podría poner que B, ese es el primer cero, vamos a ponerle así, primer cero, sobre D. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que la posición del primer cero coincide con el quinto, ¿no? O sea, acá podemos decir que esto es lo mismo que el I del primer cero. El I del primer cero, fíjense, es lambda por D sobre B. Bueno, fíjense que acá hay cosas que se puede simplificar. El lambda se va con el lambda, el D se va con el D. Y de acá sacamos, a partir de acá podemos inferir la relación entre D y B larga, ¿no? Podemos decir que D es 5 veces B larga, ¿no? O sea que la distancia entre ranuras es 5 veces el ancho de las ranuras. Esto lo podemos sacar a partir del gráfico. Esto, por ejemplo, es una pregunta que les pueden hacer en el examen. Les dan un patrón y les dice, bueno, ¿cuánto es la relación entre el ancho de las ranuras y la distancia entre ranuras? Lo sacan de esta manera. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Quedado mudos, de nuevo. Si nos lo pidieran de manera experimental, dado que la interferencia es la distancia entre máximos es constante, ¿podríamos tomar dos máximos, medir la distancia entre ellos y multiplicarlo por 5? Bueno, sí. O sea, si a vos tenés que el quinto, si tenés que, sí, está bien. Podés, y de acá sacás esto lo podés medir. Lo que estás diciendo vos es la posición la podés medir. Si conocés la distancia de la pantalla, sí, está bien, está perfecto. Sí. Muy bien. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, de nuevo,
cuando tenemos los patrones de n rendijas anchas, tenemos las dos contribuciones, ¿no? Tenemos, por un lado, la contribución de la difracción y, por otro lado, tenemos la contribución de la interferencia, ¿no? Este es el término de interferencia para n rendijas, ¿no? Esto es equivalente a la difracción de una rendija, donde, bueno, el parámetro beta, ya habíamos dicho que era el número de onda por el ancho de la rendija por seno de tita sobre 2, ¿no? Donde K, bueno, es 2pi sobre lambda, el número de onda. Y, bueno, gamma tiene que ver con delta sobre 2. Bueno, delta es la diferencia de fase, K de seno de tita, ¿no? Eso ya lo vimos. Bueno, acá tenemos, si ustedes quieren, la contribución del patrón de interferencia. Esto en realidad podíamos haberlo visto la vez pasada, no lo vimos en detalle, pero podemos explicarlo ahora. Si nos quedamos solamente con el patrón de interferencia, ¿no? Este término es el patrón de interferencia. Cuando gamma tiende a mpi, o sea, cuando gamma tiende a mpi quiere decir delta, cuando delta tiende a 2 mpi, o sea, es cuando tenemos los máximos. Lo que vemos es que si ustedes hacen, por ejemplo, la regla del L'Hopital de análisis, van a ver que la derivada, el límite este tiende a n. Esto es fácil de hacer. Hay que hacer la derivada. ¿Se acuerdan de la regla del L'Hopital? Derivar arriba, derivar abajo. Y van a ver que esto tiende a n. O sea que esto de acá va a tender a n cuadrado. ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, eso ocurre cuando gamma es mpi, o lo que es lo mismo, cuando d es 2 mpi, o la diferencia de caminos igual número entero de longitudes de onda, como ya sabíamos. Esos son los máximos principales de interferencia. Y después los ceros de esa función ocurren cuando el seno es 0. Y eso lo vamos a tener, bueno, en esta condición, ¿no? Para cuando el seno es 0, bueno, n por gamma tiene que ser un número pi, un número entero de pi. Ahí vamos a tener los ceros, ¿no? Porque el seno de pi es 0, ¿no? ¿Está bien eso? Entonces, bueno, de acá sacamos los valores para obtener los ceros. Bueno, entonces cuando tenemos una difracción por n rendijas, aparte de tener el término de interferencia, tenemos el término de difracción que tenemos aquí. El término de difracción es la campana que ya vimos, ¿sí? Que fíjense que esa campana depende del ancho, como estamos viendo recién, ¿no? Y el término de interferencia, ¿de qué depende? Bueno, depende del número de ranuras, ¿sí? Pero también depende de la distancia entre ranuras. Esos son los parámetros importantes. O sea, el número de ranuras, el ancho de las ranuras y la distancia entre ranuras, ¿sí? Esos son los parámetros importantes. Entonces creo que acá, ahí está explicado, fíjense, un poco un resumen para los problemas. La posición de la pantalla la vamos a aproximar de esta manera, seno de tita igual a I sobre D. Los máximos de interferencia, como siempre, los obtenemos así. Acá tenemos la expresión para el máximo de interferencia. Hacemos un resumen de lo que se va a usar en los problemas. Los mínimos de difracción los obtenemos de esta manera. ¿Sí? Estos son los mínimos de difracción. Acuérdense, esto hay que agregarlo. N tiene que ser distinto de 0 acá. N distinto de 0. Porque en n igual a 0 tenemos el máximo principal. La distancia, como el ancho de la ranura es menor que la distancia entre ranuras, la distancia entre los máximos principales en la interferencia, si D es más grande, 1 sobre D es menor que 1 sobre D. Entonces siempre vamos a tener, dentro de la campana de difracción, vamos a tener máximos
de interferencia. Vamos a tener máximo de interferencia, ¿por qué? Porque B es menor que D, y eso significa que 1 sobre D es menor que 1 sobre B. Entonces, la distancia entre los máximos de interferencia siempre es menor que la distancia entre los ceros de difracción. Entonces, siempre, fíjense, vamos a tener dentro de la campana de difracción, dentro de las campanas de difracción, vamos a tener los máximos de interferencia. En este caso, como está pensado acá, fíjense que entre un máximo de interferencia y el siguiente, no hay máximos secundarios. O sea que, evidentemente, acá el número de ranuras, ¿cuánto es en este gráfico? ¿Cuánto vale el mínimo de ranuras? El número de ranuras, no el mínimo. El número de ranuras, ¿cuánto es? 2. 2, exactamente. ¿Por qué es 2? Porque no hay máximos secundarios entre los máximos de interferencia. Bueno, la distancia entre dos máximos consecutivos de interferencia es menor que la distancia entre dos mínimos consecutivos de difracción. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un patrón para un arreglo donde la distancia es 4 veces el ancho de las ranuras. Entonces, lo primero que graficamos acá es el seno de n cuadrado gamma. A eso también le graficamos esto. El cociente de estas dos cosas nos permite dar, este es el patrón de interferencia. ¿Está bien? El patrón de interferencia es de este estilo, ¿no? Eso se obtiene gráficamente, patrón de interferencia puro. Se obtiene dividiendo estas dos funciones. Entonces vemos los máximos principales y vemos los máximos secundarios, ¿sí? Y bueno, y ahora, eso es la interferencia, básicamente. Y a esto le sumamos la campana de difracción, ¿no? Es el caso que tenemos 6 ranuras, y la distancia entre ranuras es 4 veces el ancho entre ranuras. ¿Está bien? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos ranuras también aquí? Bueno, nos damos cuenta porque, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, hay 5 ceros, ¿no? Hay 5 ceros entre máximos principales. Tenemos 5 ceros entre máximos principales. Entonces, si tenemos 5 ceros, significa que hay 6 ranuras. ¿Sí? ¿Está bien eso? Bueno. Acá tenemos patrones. Esto está sacado de un libro de óptica. Estos son los patrones para distinto número de ranuras, o sea, son ranuras anchas. Fíjense, acá tenemos una, en el primero de arriba tenemos una única ranura ancha, ¿sí? Y lo único que vemos es el patrón de difracción, donde está la campana de difracción y, bueno, no sé si acá se ve bien en el gráfico, pero se ven los máximos secundarios y, bueno, el máximo, digamos, de orden 3, si ustedes quieren. Orden 0, orden 1 y orden 2, en realidad. Ya casi no se ve. Acá empezamos a tener dos ranuras, ¿sí? Anchas, donde empezamos a ver el patrón de interferencia con los ceros. Fíjense, tenemos un cero entre máximos de interferencia, modulados, obviamente, por la difracción. Acá fíjense que tenemos 3 ranuras, tenemos los máximos principales de interferencia, y empezamos a tener entre máximos 2 ceros. Si tenemos 2 ceros, significa que tenemos 3 ranuras. Bueno, acá tenemos 4 ranuras, vemos los máximos principales, hay 3 ceros en el medio. Fíjense cómo a medida que se va incrementando el número de ranuras, el ancho de los máximos también va decreciendo, ¿no? Cada vez se hace más chico el máximo de los máximos de... el ancho de los máximos de interferencia, ¿no? Acá tenemos un caso de 5 ranuras y vemos, bueno, seguramente debe haber 4 ceros acá en el medio y tenemos los máximos
secundarios. Entonces, esto es interferencia más difracción, ¿no? Cómo se va modificando en una pantalla, lo que observamos dependiendo de lo que tenemos en cantidad de ranuras. Bueno, creo que acá tenemos un problema. Este problema lo tomamos, me parece, en el parcial del cuatrimestre pasado. Fíjense, dice, luz con longitud de onda de 500 nanómetros ilumina un conjunto de n ranuras de ancho B separadas a una estancia D. Sobre una pantalla ubicada a 1 metro se observa un patrón de máximos principales con 4 líneas oscuras entre sí. También se registra que el máximo principal, correspondiente al quinto orden, no se observa por coincidir con el primer mínimo de la campana de difracción. Bueno, este problema, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos varios datos, vamos copiando los datos. Tenemos que lambda es 500 nanómetros. 500 nanómetros, bueno, acá no se hagan lío con las unidades, acuérdense que el nanómetro es 10 a la menos 9 de metro. 500 nanómetros. 10 a la menos 9 de metro. ¿Sí? Después nos dice que la distancia D es 1 metro. Nos dice que el máximo de orden 5, o sea que D... El máximo de orden 5 coincide bueno, D seno de tita, o sea, vamos a poner I5, ¿no? El seno de tita lo aproximamos así. El máximo de orden 5 es 5 lambda, ¿no? Esto coincide con el primer cero, o sea, B, primer cero de difracción, lo ponemos así. Ponemos lambda. Y no solo nos dice eso, sino también nos dicen cuál es la posición. Nos dice que es 1 milímetro. ¿Sí? Nos dicen la posición. 1 milímetro y 1 milímetro. Entonces fíjense que de acá podemos despejar, por ejemplo, D. D es directamente 5 lambda por D sobre I5, ¿no? ¿Está bien eso? Y también podemos despejar B. El B es, perdón, acá dice 5 lambda sobre 5, está bien. El B es lambda por D sobre la posición del primer cero. ¿Y cómo sacamos el número de ranuras? ¿Cómo sacamos el número de ranuras acá? Dice que hay 4 líneas oscuras entre los máximos, puede ser. Sí, entonces. En esos. Y 5 ranuras, puede ser. Claro, 5 ranuras. Por lo que habíamos visto antes cuando tenemos los patrones de interferencia, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta de este problema? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? I5 y I1 serían ambos 1 milímetro, ¿no? Exactamente. Sí, sí. El primer cero de difracción y el quinto máximo de interferencia. ¿Qué pregunta tienen? ¿Se entiende bien? Una cosa que yo no voy a hacer, pero que está bueno que hagan, ¿por qué no hacen, así como deber, piénsenlo, cómo va a ser el patrón de intensidades, ¿no? O sea, dibujan el patrón de interferencia con sus máximos principales, la cantidad de ceros, la cantidad de máximos secundarios,
y superpongan el patrón de difracción. Ahí el quinto, ¿sí? El quinto se desaparece, ¿no? ¿Cuántos, a ver, una pregunta interesante. ¿Cuántos máximos de interferencia se ven dentro de la campana principal? Yo tengo una campana principal, ¿no? ¿Cuántos máximos de interferencias vemos? Acá adentro. Bueno, en el central seguramente, ¿no? Orden 0. ¿Cuántos tengo? 9. 9. 9 porque tenemos, para un lado, fíjense que el orden 5 se murió. El orden 5 se murió, pero entonces vamos a tener, bueno, acá tenemos orden 1, orden 2, orden 3, orden 4. Para un lado, orden menos 1, orden menos 2, orden menos 3 y orden menos 4. O sea que vamos a tener 9, dentro de la campana, es una pregunta también de examen, 9 máximos de interferencia, 9 máximos de interferencia dentro de la campana principal de difracción. Lo que yo les propongo, ahora ya les di una ayuda bastante para poder graficar, hagan el gráfico resultante considerando también la cantidad de máximos secundarios y de ceros que vamos a tener acá. ¿Está bien? Hagan eso como deber. Piensen eso. Bueno, entonces yo les decía, las redes de difracción se caracterizan por tener un número n terriblemente grande. Puede ser 1000, 10.000, 100.000. Entonces, en realidad, cuando uno hace incidir luz monocromática, por ejemplo un láser, ¿sí? Sobre una red, las redes de difracción pueden ser por reflexión, o sea que la luz se refleje, o por refracción, o sea que la luz se refracte, ¿no? O sea, puede ser las dos cosas. Una red de difracción en las cuales yo tenga, por ejemplo, esto, miren, supongamos que tengo esto, como si fuera un CD, ¿no es cierto? Donde yo tengo ranuritas, ¿sí? Supongamos que acá está espejado, esto es un espejo de este lado. Entonces vamos a tener un patrón por reflexión. Pero podría pasar que no tengo el espejo, ¿no? Entonces vamos a tener un patrón por transmisión, se llama, o por refracción. Entonces, lo importante es que cuando yo tengo un número n terriblemente grande, ¿qué es lo que se termina viendo? Si n es muy grande, n grande, ¿qué máximos veo? ¿Qué es lo que veo si n es grande? Si los n son grandes. Solo los máximos principales. ¿Son los máximos? ¿Cuáles? Principales. ¿De qué? Solo lo que vamos a ver es lo que está indicado acá. Los máximos principales de interferencia. Los máximos principales de interferencia son aquellos donde, por ejemplo, el desfasaje era 0, 2pi. O sea, lo que terminamos viendo es que mayor intensidad de los máximos principales de interferencia, si n es grande. Estaban ubicados en el mismo lugar, pero tienen menor ancho angular. ¿Se acuerdan que cuando n crecía el ancho angular se hace cada vez más chico? El término de difracción solo modula la intensidad de la figura de interferencia. Lo que observamos son los máximos principales de interferencia. ¿Cómo observamos esos máximos principales de interferencia? ¿Qué expresión vamos a usar? ¿Qué expresión usábamos para los máximos principales de interferencia? ¿Qué tenemos que usar? Yo quiero calcular, por ejemplo, la posición angular. Me dicen, bueno, calcule la posición angular del máximo de orden 1. ¿Qué tengo que usar? ¿Qué puedo usar? Para los máximos principales de interferencia, ¿qué tendría que usar?
¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿No sería esa de B seno de tita? Claro. Los máximos principales es D seno de tita igual a m por lambda. Estos son los máximos principales de interferencia. Esta es la expresión que vamos a usar para encontrar en una red de difracción dónde se encuentra la posición angular. Si me dicen la posición angular, yo digo, bueno, directamente el seno de tita lo aproximo por tita, donde tita está en radianes. Entonces, por ejemplo, si me dicen la posición angular del primer máximo, bueno, pongo m igual a 1. Entonces la posición angular es el lambda sobre d. Esta es la posición angular del primer máximo en una red de difracción. Bueno, la otra cuestión importante es que, bueno, tenemos esta relación. Ahora, como seno de tita es un número que está entre 0 y menos 1, entonces yo no puedo tener cualquier orden de máximos. O sea, hay un valor máximo que puedo obtener para m, ¿no? ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, poniendo que seno de tita tiene el valor máximo posible, que es 1. Si seno de tita vale 1, yo voy a obtener un valor máximo que es d sobre lambda. ¿Está bien eso? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, si d, vamos a suponer que tengo una longitud de onda, no sé, de 500 nanómetros, ¿no? 500 nanómetros. Si tengo una longitud de 500 nanómetros, supongamos que la distancia es, vamos a poner 1200, la distancia entre ranuras. O sea, yo tengo una red que, por ejemplo, no sé, tiene 6000 ranuras. Vamos a suponer que tenemos 6000 ranuras, que n es 6000. Y a mí me preguntan cuántas máximos veo. ¿Puedo ver infinitos máximos? ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, fíjense. ¿Cómo sacamos los máximos? Sacamos con esta fórmula. Si yo pongo m igual a 0 le corresponde un tita de ¿cuánto? ¿Cuánto es el tita 0? ¿Cuánto es el tita 0? Si pongo m igual a 0 acá. 0. 0. Si pongo m igual a 1, ¿cuánto es el tita 1? Acuérdense que estamos en la hipótesis de campo lejano, entonces el seno de tita lo puedo aproximar por tita. ¿Cómo calculo el tita 1? O sea, el máximo de orden 1. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pongo m igual a 1, entonces me queda lambda sobre d. El máximo de orden 2. ¿Cómo lo calculo? Tita igual a 2 lambda sobre d. Yo esto lo puedo hacer hasta el infinito, puedo calcular el orden 3, el orden 4, el orden 5. Bueno, lo que estamos diciendo acá es que hay un orden máximo. ¿Y cómo lo calculo? Cuando el seno de tita tiene como valor máximo 1. Entonces, fíjense que d sobre lambda, ¿cuánto da d sobre lambda? 1200 dividido 500 me va a dar 2 y pico, ¿no? ¿Cuánto da? 2,4 me parece que da. ¿Está bien? ¿Sí o no? 1200 dividido 500 da 2,4 me parece. 200 dividido 5, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, yo veo el orden 0, el orden 1, el orden 2, pero el orden 3 ya no lo voy a ver. Voy a ver el 0, el 1, el 2, voy a ver el menos 1, el menos 2. O sea, ¿cuántos órdenes de difracción veo? Voy a ver, perdón, ¿cuántos máximos veo por esta red de difracción? Bueno, voy a ver 5 máximos. ¿Asociados con qué orden? Con el orden menos 2, con el orden menos 1, con el orden 0, con el orden 1 y con el orden 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que... bueno, acá tenemos, por ejemplo, una red de difracción que está iluminada con dos longitudes de onda.
Entonces, para cada longitud de onda tenemos que encontrarlos. Por ejemplo, para la longitud de onda 1, yo tengo los máximos correspondientes. Y para la longitud de onda 2, voy a tener los máximos correspondientes. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con los máximos de orden 0? Bueno, los máximos de orden 0, cuando yo ponga m igual a 0 acá, si yo pongo m igual a 0, lo que termina pasando es que ambos coinciden. Entonces yo tengo, por ejemplo, dos longitudes de onda, o dos, digamos, luces monocromáticas correspondientes al rojo y al azul, ¿no? Correspondientes al rojo y al azul. Entonces vemos que en una pantalla vamos a ver que el orden 0 coincide. ¿Por qué? Porque ambos tienen un θ igual a 0. Y después, el orden 1, el orden 2, empiezan a estar separados. ¿Por qué? Porque, bueno, los lambdas son distintos, ¿no? ¿Por qué me da el orden azul, me da más cerca del 0 que el orden rojo? Por ejemplo, el orden 1 azul está más cerca del 0, o del máximo principal, que el rojo. ¿Por qué es eso? ¿Longitud de onda puede ser? Claro, la longitud de onda del azul más o menos está en 400 nanómetros. Es menor que la longitud de onda del rojo, que es alrededor de 700 nanómetros. Entonces, para el rojo, fíjense que el θ, para el rojo, fíjense que como lambda es más grande, el θ va a ser más grande. ¿Está bien? Bueno. O sea, ¿podrías repetir hasta cuánto máximo podemos ver? ¿Poder yo copiarlo eso? Lo sacás de acá, mirá. Vos haces esta cuenta, mirá. M máximo es D sobre lambda. ¿Está bien? D sobre lambda. Por ejemplo, en este ejemplo que yo puse, D sobre lambda me da 2,4. Eso quiere decir que el orden 3 ya no se ve. Se va a ver hasta el orden 2. Entonces tenés el orden 0, el orden 1 y el orden 2. Pero también tenés el menos 1 y el menos 2. Vale, gracias, profe. De nada. Bueno, los máximos de orden M de la red para todas las longitudes de onda son las que se ilumina, con las que se ilumina compone el espectro de orden M. Si se ilumina con más de una longitud de onda, la posición de los máximos principales variará para las distintas longitudes de onda. A mayor lambda corresponde a una ubicación más alejada del máximo de orden 0. Sin embargo, la posición de orden 0 no depende de lambda y allí todos los colores se coinciden. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, varios luz blanca. ¿La luz blanca qué es? Es la luz que compone todos los colores, ¿no? Entonces, si yo hago incidir 4 o 5 longitudes de onda sobre una red de difracción, con colores, o si ustedes quieren, con los 7 colores del arco iris, lo que vamos a ver es que en la parte de θ igual a 0 vamos a ver luz blanca, vamos a ver una imagen, es luz, digamos. Pero a medida que nos vamos alejando, vamos a empezar a ver el arco iris, vamos a ver el color azul primero, después el amarillo, el verde y por último el rojo. Y así siguiendo, ¿no? Vamos a ver los patrones, el arco iris. Si hago iluminar una red de difracción con luz blanca. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que les contaba de los CD. Creo que Mario va a hacer algún ejemplo con un láser. Pero bueno, acá vemos los colores del arco iris, ¿sí? A medida que nos vamos alejando, vemos, bueno, los que están más cerca al centro es el azul. Bueno, y a medida que nos vamos yendo, vemos las tonalidades hasta el rojo, ¿no? Bueno, ¿Qué tal, Marcelo? ¿qué haces, Mario? ¿Cómo va? Estaba escuchando. Al final me pasé con el tiempo. Te dije que iba a Sí, terminar. no hay problema, no hay problema. Te escuchaba, me conecté por las dudas a ver a qué hora terminabas, así coincidíamos. Sí. Pero no. Está bárbaro. Hago este problemita y Sí, no hay problema, ¿eh? Creo que son ejemplos que les vienen re bien. Dale. Bueno, hacemos este problemita. Bueno, la lámpara de sodio de baja presión emite luz con una longitud de onda de 589 nanómetros que ilumina una red de difracción marcada por 6 líneas por centímetro.
calcule la desviación angular de las franjas claras de primero y segundo orden. Bueno, fíjense, nos dan la cantidad de líneas por centímetro, ¿no? Yo quiero calcular la desviación angular de las franjas claras de primero y segundo orden. Entonces, para una radiofracción quedamos que trabajamos con los máximos de interferencia. Entonces, el primer orden podemos poner m igual a 1, el segundo orden podemos poner m igual a 2. Pero bueno, nos falta calcular, bueno, el tita, el lambda lo conocemos, es 589 nanómetros, pero tenemos que calcular la distancia entre ranuras. ¿Cómo podemos hacer para calcular la distancia entre ranuras? ¿Qué hacemos? O sea, por un centímetro, en un centímetro tengo 6.000 ranuras. Entonces, ¿qué hago para calcular D? Fíjense los números, ¿no? Esto es una red de difracción. Yo le decía que son miles o decenas de miles. ¿Cómo hago para calcular D? La distancia entre ranuras. ¿Qué les parece? ¿Les puedo hacer una pregunta, Marcelo? Dale. A ver si se despierta un poco. ¿Qué es, para este problema, qué es más importante, el número de líneas o la distancia entre líneas? Cuando tienen un número grande, así, 6.000, 7.000, ¿qué necesitan ustedes? ¿El número aporta, qué aporta el número y qué aporta la distancia entre? La distancia entre líneas aporta más. Si yo sé que en un centímetro tengo 6.000 líneas, ¿no? Entre una y la siguiente, ¿cómo hago para hacer la cuenta? ¿Qué puedo hacer? Al centímetro, ¿qué hago? Lo dividís por 6.000. Exactamente. Y entonces, bueno, haciendo esta cuenta, vamos... bueno, ya tenemos todo, ¿no? De acá podemos sacar tita 1, podemos sacar tita 2, y de ahí se calcula la desviación angular. Este me parece que se tomó en un coloquio, este examen, este ejercicio. Bueno, Profe, perdón, sí. la desviación angular, ¿qué sería? El valor de tita, ¿no? El valor de tita, exactamente. Sí. El valor de tita. Bueno, chicos, con esto terminamos. Vamos a darle un tiempo, ¿no, Mario? Pero antes que nada, les quería comentar que nosotros el jueves vamos a hacer repaso, ¿no?, de ejercicios del tercer parcial. Y tenemos pensado, como el martes es el recuperatorio, tenemos pensado, tanto Mario como yo, de hacer unas clases extras, que después les mandamos bien el día y horario, más que nada por cuerpo rígido, que es un tema bastante complejo. Pero bueno, después les avisamos bien cuándo hacemos las clases. Yo probablemente la tenga que hacer el viernes a la tarde. Pero ¿Hay bueno, gente acá en el curso que tiene que recuperar cuerpo rígido? ¿Hay alguno? sí, seguro, porque No, los presentes. Ah. Bueno. Son unos cuantos, buenísimo. Sí, porque fue bastante masacre. Claro. Así que bueno, estén atentos que les avisamos bien cuando hacemos ese repaso. Bueno, no sé si hay alguna consulta, igual, bueno, pueden consultarle a Mario, que va a seguir con esto, pero si me quieren preguntar algo, y si no, bueno, le damos 10, 15 minutos de descanso, y después continúa Mario. Perfecto. Profe, Sí. cualquier consulta, no sé, para, no sé, despejar alguna duda, no sé, algún ejercicio de cuerpo rígido, se puede mandar por el foro. Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Un ejercicio de cuerpo rígido? O sea, cualquier duda se puede mandar por el foro. Sí, por supuesto, claro. Sí. Dale. Bueno. ¿A qué hora es el parcial? Preguntan el viernes, Marcelo, a las
A las 9 me parece que era. ¿A las 9? Sí, sí, sí.